Brother Monson, El hermano Monson, looking for you to dye your hair. estoy esperando que usted se pinte su pelo. Rara vez utilizo imágenes, pero no puedo resistirme a compartir esta. Este lamento del corazón proviene de mi amiga de 8 años, Maureen Arnold. Les traduciré su egipcio reformado. Y lo trataré de hacer de lo que parece ser el egipcio reformado temprano. Querido obispo, la conferencia general fue aburrida. ¿Por qué tenemos que verla? Dígame, ¿por qué? Atentamente, Maureen Arnold. Bueno, Maureen, el discurso que voy a dar ahora sin duda te decepcionará de nuevo. Pero cuando escribas a tu obispo para quejarte, es importante que le digas que me llamo Kieran, el de Patrick Kieran. Marin, I'm Elder Holland. Marin, soy el Elder Holland y las cosas van a ir en cuesta hacia abajo de aquí en adelante. Había puesto mi billete de $5 en el bolsillo de mis pantalones. In the pocket of my jeans. As you could probably Como ustedes quizás imaginen, mamá los envió a la lavandería with the con el billete adentro. I believe my first Creo que mi primera experiencia en cuanto a tener el valor de defender mis convicciones fue cuando serví en la Marina de los Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Navy boot camp El entrenamiento de la Marina no fue fácil para mí, ni para ninguno que pasó por él. for the first 3 weeks. Durante las 3 primeras semanas estaba convencido de que mi vida corría peligro. The Navy wasn't trying. La Marina no me estaba entrenando, It was estaba tratando de matarme. I shall ever remember Siempre recordaré cuando llegó el domingo de la primera semana, we received welcome el from the chief. suboficial a cargo nos dio buenas noticias. En posición firmes en el campo de entrenamiento, bajo la fresca brisa de California, escuchamos sus órdenes. Hoy todos van a la iglesia. Everybody Todos, except for menos yo. I'm going to. Claro, yo voy a descansar. Then he shouted. Y luego gritó, todos ustedes que sean católicos se reunirán en el campamento de Catur y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Forward march. Atención firmes, marchen. Rather sizable Un grupo bastante grande se fue. Then he barked Después out, dio otra orden. those of you Quienes sean judíos se reúnen en el campamento Henry y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. a somewhat Un small grupo más contingent. pequeño salió marchando. Then he said, Entonces dijo, el resto de ustedes que sean protestantes se reúnen en el teatro del campamento Fergan y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención, marchen. instantly their Instantáneamente pensé, Monson, tú no eres católico, no eres judío, ni eres protestante, tú eres mormón. So you just Así que te quedas aquí. I'm glad to be alive today. Estoy feliz de estar vivo el día de hoy. Once a man En una ocasión, un hombre que había sido difamado en un periódico acudió a Edward Everett Hale para preguntarle qué debía hacer al respecto. Hale le dijo, do nothing. no haga nada. Half the people La mitad de la gente que compró el periódico ni siquiera vio el artículo. half of those La mitad de los que lo vieron did not read. no lo leyeron. Half of La mitad de los que lo leyeron no lo entendieron. half of La mitad de los que lo entendieron did not no lo creyeron. half of Y la mitad de los que lo creyeron no son de ninguna importancia de todos modos. Nosotros tendremos oportunidades a lo largo de nuestra vida para compartir en nuestras creencias, aunque no siempre sabemos cuándo seremos llamados a hacerlo.
Esa oportunidad me llegó en 1957, cuando trabajaba en una editorial y me pidieron que fuera a Dallas, Texas, también conocida como la ciudad de las iglesias, para hablar en una convención de negocios. Después de la convención, hice un recorrido turístico en autobús que me llevó por las afueras de la ciudad. A medida que pasamos varias iglesias, nuestro chofer comentaba: a la izquierda pueden ver a la iglesia metodista, o allí a la derecha está la catedral católica. Al pasar por un hermoso edificio de ladrillos rojos situado en una colina, el chofer exclamó: ese es el edificio donde se reúnen los mormones. Una señora desde el fondo del autobús dijo: chofer, ¿nos puede decir algo más acerca de los mormones? El chofer detuvo el autobús a un costado del camino. Se dio vuelta y respondió: señora, todo lo que sé acerca de los mormones es que se reúnen en ese edificio de ladrillos rojos. ¿Hay alguien en este autobús que sepa algo acerca de los mormones? Esperé que alguien respondiera. Contemplé la expresión en el rostro de cada persona para ver alguna señal de conocimiento, algún deseo de decir algo. Nada. Me di cuenta que dependía de mí hacer lo que el apóstol Pedro enseñó. Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También me di cuenta de la verdad del adagio: cuando el momento de la decisión ha llegado, el tiempo de la preparación ha pasado. Hermano Ballard, mi querida esposa fue al hospital no hace mucho y también ella escribió una nota para los niños y los hijos diciendo: por favor, no dejen que papi toque el microondas. Followed by a comma. Y después de eso añadió: tampoco la estufa, o la cocina, o tampoco el lavavajillas, o la secadora. Y no quiero seguir diciendo, por pena, otras cosas que ella añadió también. My sweet Frances, Mi querida Frances, had a terrible fall se cayó earlier this year. al principio del año She went to the hospital. y ella fue al hospital She lay in a coma for about y él estuvo en coma por unos 27 días. Yo estaba a su lado She never moved a muscle. y ella no pudo mover ni un músculo. The children cried. Los niños lloraban, Grandchildren cried. también los nietos, And I wept. y yo también. A movement. No se movía One day, y un día opened her eyes. ella abrió los ojos I set a speed record y getting to her side. allí yo fui de repente a su lado And I gave her a kiss, y le di un beso a hug. y la abracé And I said, "You're back." y le dije: has vuelto, te amo. And she said, "I love you." Y me dijo: yo también te amo, But Tom, we're in serious trouble. pero tenemos problemas. I thought, "What do you know about trouble?" Y dije: bueno, Francis, ¿qué dices en cuanto a esto? Y dijo: se me olvidó mandar los impuestos que teníamos que mandar y las facturas. I said to her, Y le dije a ella: Frances, if you had said that, si tú hubieras dicho eso antes extended a kiss to me, de que tú me hubieras dado un beso diciéndome que me amabas, left you here. posiblemente te hubiera dejado aquí en el hospital. Hermanos, Una experiencia un poco dramática sucedió en agosto de 1987, cuando la dedicación del templo de Frankfurt, Alemania, donde el presidente Ezra Taft Benson había estado con nosotros los primeros 2 días de la dedicación, pero había regresado a casa, así que yo tuve la oportunidad de dirigir las sesiones restantes. On Saturday,
El sábado tuvimos una sesión para los miembros holandeses que pertenecían al distrito del Templo de Frankfurt. Yo conocía bien a uno de esos excelentes líderes de los Países Bajos, el hermano Peter Marek. Justo antes de la sesión tuve la clara impresión que debía llamar al hermano Marek a hablarles a sus hermanos, los miembros holandeses, durante la sesión, y que de hecho él debería ser el primer orador. Pero no lo había visto en la mañana en el templo, y le pasé una nota al elder Carlos E. Essay, al presidente Diara, preguntándole si el hermano Marek estaba presente en la sesión. Apenas un momento antes de ponerme de pie para comenzar la sesión, recibí una nota del elder Essay, indicando que el hermano Marek en realidad no estaba presente, que estaba ocupado con otras cosas y que planeaba asistir a la sesión dedicatoria del templo al día siguiente, con las estacas donde asistían los soldados americanos asignados a ese país. Al ponerme de pie para dar la bienvenida a la gente y detallar el programa, recibí una vez más la impresión inequívoca que debería anunciar a Peter Marek como el primer orador. Eso iba en contra de todos mis instintos, ya que había escuchado que él no estaba en el templo. Sin embargo, confiando en la inspiración, anuncié la presentación del coro, la oración, y luego indiqué que nuestro primer orador sería el hermano Peter Marek. Al regresar a mi asiento, miré hacia el elder Essay. Y vi la mirada de pánico que él tenía. Más tarde él me dijo que cuando anuncié al hermano Marek como primer orador, no podía creer lo que oía. Dijo que sabía que yo había recibido la nota y que no pudo imaginarse por qué anunciaría al hermano Marek después de que yo había leído esa nota, sabiendo que él no estaba en el templo. Mientras sucedía todo esto, Peter Marek estaba en una reunión en las oficinas de área en Portstrasse. En el transcurso de la reunión, de repente se volvió hacia el elder Hawks, que entonces era el representante regional, y le preguntó, ¿en cuánto tiempo podemos llegar al templo? El elder Hawks, que tenía fama de manejar bastante rápido, en un pequeño auto deportivo le contestó, podemos llegar ahí en 10 minutos. Pero, ¿para qué necesita ir al templo? El hermano Marek admitió que no sabía por qué tenía que ir al templo, pero sabía que necesitaba ir. Los dos salieron del templo para el templo de inmediato. Durante el magnífico número musical del coro, miré alrededor pensando que en cualquier momento vería a Peter Marek, pero no lo vi. Sin embargo, después de una pausa, sorprendentemente, no sentí pánico. Tenía la dulce e innegable seguridad de que todo saldría bien. El hermano Marek entró por la puerta de entrada justo en el momento que concluía la primera oración, y todavía él no sabía por qué él estaba allí. Mientras caminaba rápidamente por el pasillo, me vio en el monitor y escuchó que yo anunciaba, ahora escucharemos al hermano Peter Marek. Para la sorpresa del elder Essay, Peter Marek entró de repente al salón y tomó su lugar frente al púlpito. Después de la sesión, el hermano Marek y yo hablamos de lo que había pasado antes de que se presentara para discursar. He meditado sobre la inspiración que se recibió ese día. No solo yo, sino también al hermano Peter Marek. Esa extraordinaria experiencia me ha dado un testimonio innegable de la importancia de ser digno de recibir ese tipo de inspiración, de confiar en ella y de seguirla cuando ésta se presenta.